Saludos, amado, bendecido y bendecida. Este es el Ministerio Gracia y Paz Incorporado de Puerto Rico. Este es su programa semanal, Reflexión. Desde aquí nos proponemos ponerte a pensar sobre diversos temas de interés y crecimiento espiritual. Cristo en todo Hijo de Dios. Un aspecto fundamental que todo Hijo de Dios debe conocer es que fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4. Sin embargo, debe comprender que eso es lo que Dios hizo en él. Ahora bien, ¿cuál es la parte nuestra? Veamos lo que dice la Escritura en 1 Corintios 1, del 1 al 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea que los escogidos y santos deben o están llamados a ser santos. Esto implica exteriorizar esa santidad que ya tienen por escogencia divina. Esto se logra con un buen proceder o un buen testimonio. Recordemos lo que dice Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Derivado de esto, extraemos que fuimos creados para una clase de obras, que son las buenas obras. Entonces es necesario que nuestro proceder sea el de santos, el de elegidos, el de hijos de Dios, no de otra forma. Ahora bien, es necesario que Cristo vaya formándose en nosotros, es decir, creciendo en nosotros de tal manera que debiésemos todos los hijos de Dios necesariamente saber cómo se forma Cristo en nosotros, entendiendo que ya Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27. La formación de Cristo en nosotros no es con posturas religiosas o con nuestra asistencia consuetudinaria a los lugares de reunión eclesiásticos, aunque obviamente es importante, ¿verdad?, asistir donde nos enseñen el verdadero evangelio de Jesucristo, sino con la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Leamos el siguiente pasaje de la Biblia. Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí vemos que Pablo sufrió dolores de parto para formar a Cristo en la iglesia de Galacia. Es imperativo entender que estos ya eran hijos de Dios, pero necesitaban que Cristo se formase en ellos. Esto solo lo lograrían con el conocimiento del evangelio y no de cualquier otro evangelio. Era por el conocimiento del evangelio de la gracia que Pablo enseñaba. Obviamente ya habían creído. Sin embargo, no basta con que una persona crea en Jesucristo como su perfecto Salvador y sobre todo como su Señor. Es necesario que sean alumbrados sus ojos del entendimiento por Dios mismo. Efesios 1:18, que era la oración de Pablo, que rogaba que los ojos del entendimiento sean abiertos para entender cuál sea la anchura, la altura, la longitud del amor de Dios que exceda todo conocimiento. Así que en el conocimiento del evangelio y sobre todo poniéndolo en práctica, entonces es cuando Cristo se va formando en esa persona. Cuando una persona conoce el evangelio, es alumbrada y comienza una etapa de formación. Es decir, Cristo se va formando en su mente y no en otro lugar. Es decir, que va quitando pensamientos viejos y poniendo los pensamientos nuevos, conforme a la palabra de Dios, según va aprendiendo de ella. Pero esto es un proceso de madurez. No es algo que se logra de la noche a la mañana. O una sola vez, es un proceso. Es igual que un bebé cuando nace, crece, se va formando y sigue creciendo, o sea que es un proceso de crecimiento. ¿Cuál es nuestra posición en Jesucristo? Tenemos una posición espiritual desde hace más de 2000 años. Y si fuéramos ahí un poquito más profundo, en Apocalipsis dice que Cristo fue inmolado desde la fundación del mundo. Es decir, de antes de nacer ya había un propósito salvador de Dios en Cristo. Todo creyente nace con esa posición. Es decir, nuestra posición es que fuimos escogidos por Dios. Leemos en Juan 15:16.
no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Obviamente, fuimos elegidos por Dios, pero falta que Cristo se forme en nosotros, en todos y cada uno de los creyentes. No basta con que entendamos que somos hijos de Dios elegidos de antes. Tiene que formarse Cristo en nosotros, y esto solamente se logra con el conocimiento del Evangelio, el cual producirá el fruto que necesitamos en nuestro caminar en Cristo. La ley y el Evangelio de la gracia. La ley no formaba a Cristo. La ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se ponga a la sana doctrina, dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 1, versículo 9 hasta el 10. De tal manera que la ley no fue dada para los justos. Recuerde que todos los hijos de Dios ya fuimos justificados en Cristo en la cruz del Calvario. Leamos Romanos 5.1 que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley no fue dada para los hijos de Dios. La ley no fue dada para nosotros. Los que ya fuimos justificados por la fe, según Romanos 3.21. Por consiguiente, lo que forma a Cristo es la revelación de Él. Es el conocimiento del Evangelio, y eso es progresivo. Conclusión de esta reflexión. En esa formación del creyente, conocemos que Dios vendría a juzgar. Romanos 2.16. Por eso, en la actualidad, es de suma importancia el conocimiento del Evangelio. Pues, al ir conociéndolo, no solamente se forma Cristo en nosotros, sino que podemos entender cómo es que Dios juzga al creyente, y solo lo hace a través del Evangelio, que es poder de Dios. Un pasaje que podemos utilizar como corolario para coadyuvar a un mejor entendimiento de la formación del creyente es 1 Corintios 2.11. Dice que tenemos que alimentar al hombre interior, porque es el espíritu del hombre, o sea, lo interno, el que conoce lo oculto en nosotros. Por consiguiente, necesitamos alimentar y educar el hombre interior para conocer nuestra verdadera identidad espiritual. Y es con el evangelio de la incircuncisión, o sea, de la gracia, que el hombre interior se alimenta. Con este conocimiento se levanta la autoestima y se van los complejos, porque Cristo está siendo formado. Para que llegue la transformación, primero llega la formación. Cristo tiene que ser formado. Dios, para formarnos, utiliza la palabra, así como las circunstancias de la vida. Por eso Pablo decía que él gozaba en las tribulaciones, Romanos 5.3. Un aspecto muy importante que acota la Biblia es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Hebreos 4:12 y 13. Esa palabra toma vida, es decir, se introduce en los pensamientos y los va cambiando, va juzgando, discerniendo. Entonces somos alumbrados, formados y confirmados con la predicación del Evangelio. Romanos 16:25, Abba, Padre. Por último, 1 Corintios 4:5 dice que el Señor juzgará las intenciones. Esto lo hace sacándonos de la ignorancia y recibiendo alabanza de Él a través del conocimiento de su Evangelio de la gracia. Gracia y paz, amado bendecido. Si te surge alguna duda o pregunta en relación a estas reflexiones, recuerda escribirnos al inbox o al correo electrónico en ministeriograciapaz@hotmail.com. También te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 7 de la noche, sencillamente llamándonos al 1-641-715-0865, código de acceso 572054, símbolo de libra o número. Gracias y paz, amado bendecido.